que el pueblo celebra, bella tradición, muestra de folclor, locos de la vela. Hablar de la manifestación Locos de la Vela es hablar de una manifestación centenaria de muchísimos años de tradición, de arraigo popular, de gentilicio y sobre todo de mucho arraigo, de mucha manifestación, de mucho colorido. Hablar de reencuentro familiar, eso es la fiesta de los Locos de la Vela. Una fiesta de los Locos de la Vela que se celebra cada 27 y 28 de diciembre en nuestro puerto real de la Vela de Coro, un puerto simbólico, histórico, donde Miranda hace más de 200 años trajo la bandera a nuestro pabellón patrio, y aquí en la Vela de Coro, cuna de la bandera, celebramos esta gran fiesta, una fiesta centenaria como es la fiesta de los Locos de la Vela. Locos de la Vela para las Islas ABC significa confraternidad, amistad, trabajo, respeto, humildad, porque eso hemos hecho en estos años de intercambio cultural, específicamente con la isla de Curazao. Tenemos grandes amigos, grandes aliados a nivel cultural en estas islas. Tenemos que mencionar obligatoriamente a la Oficina de Turismo de Curazao, al señor Hugo Clarín, al señor Marcos Roger, al señor Marcos Leal, que de alguna manera han ayudado a fortalecer todo este sistema de intercambios culturales que hemos tenido en los últimos años desde Curazao hacia Venezuela y de Venezuela hacia Curazao. Hemos participado en los últimos 2 carnavales. Este año 2024 vamos a trabajar nuevamente este intercambio para las Islas ABC. Esperamos estar en Aruba, Dios mediante, en el 2024. Y este año la 8ª fiesta internacional Locos de la Vela tiene como gran atractivo la avenida a Falcón de trajes espectaculares como los trajes ganadores del Carnaval 2023 de Curazao, como del 2023 de Aruba. Viene una gente importante de Santa Marta, viene la Escuela do Santo San Pablo de Brasil, vienen nuestras representaciones, los Diablos Danzantes de Venezuela. Va a haber un colorido esplendoroso y la invitación solamente es para nuestro pueblo falconiano, para todo el país, pero también para esa apertura de la frontera, que ya pueden ver a Venezuela como un destino turístico, como siempre, como excelencia. Yo siempre lo he dicho, hablar de Curazao y hablar de Falcón o hablar de Venezuela es hablar de un mismo país. Hablar de Punto Fijo y hablar de Aruba es prácticamente que somos hermanos y creemos que hay que seguir fortaleciendo todos estos tipos de mecanismos que nos van a orientar al desarrollo colectivo, al desarrollo empresarial, turístico, deportivo, social, cultural, porque eso es lo que necesitan las ABC con Venezuela. Venezuela, siempre lo decimos, es un gran país con los brazos abiertos. Solo pedimos respeto, solo pedimos que se nos valore el simple hecho de ser venezolano, porque de alguna manera las Islas ABC con Venezuela históricamente siempre han tenido lazos de amistad históricos, y producto de ellos hay familias enteras en Aruba, en Curazao, en Bonaire, que son de origen venezolano, autoridades que son prácticamente venezolanas pero con nacionalidad holandesa, y eso te puede decir un poco del grado de familiaridad que tienen estas islas con Venezuela. Así que desde Falcón nosotros solamente les decimos bienvenidos a Falcón, bienvenido a la Vela de Coro, bienvenido a esta gran fiesta internacional que se llevará a cabo este 27 y 28 de diciembre en Falcón. Mira, tenemos grandes atractivos, la participación propiamente de un grupo de carnaval de Curazao. Estamos ya en concretar la posibilidad de que venga un grupo de representación de Aruba, el grupo de Santa Marta del carnaval, viene el grupo do Santo San Pablo de Brasil, y todas estas manifestaciones culturales regionales y nacionales para celebrar un gran día histórico que es el Día de los Locos de la Vela.